buenos días, hermanos en Jesucristo. Dios me los bendiga. Espero que estén bien, que hayan amanecido bien y que se encuentren bien. Los que están en casa, los que están en su trabajo, ¿verdad? En la oficina, en el negocio. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a estar aquí un tiempo, ¿verdad? Anunciando el Evangelio. Y sobre todo no nomás predicando el Evangelio, sino también dice la Escritura que Jesucristo entraba a las sinagogas anunciando, predicando y enseñando el Evangelio, ¿no? Es muy importante, hermanos, predicar, pero también enseñar para que la gente lo ponga por obra y podamos ser hacedores de la palabra y no nomás oidores de la palabra. Así que Dios me los bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios esta mañana, dándole gracias a Dios por la vida que nos presta, hermanos, y porque pues nos da la fuerza y la fortaleza diariamente para hacer nuestros quehaceres y nuestros trabajos. Así que vamos, acompáñenme a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios este tiempo y que la palabra de Dios sabemos que no vuelve vacía, y que toque los corazones, sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Que el mensaje toque, quebrante, fortalezca, edifique, exhorte nuestros corazones para hacer cada día la voluntad de Dios y no la nuestra. Padre, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Bendito eres, mi Dios, santo, santo, santo eres. Poderoso y majestuoso, eres tú, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos en esta mañana por esta bendición que nos permites estar aquí, Dios, en esta cabina de radio para anunciar, para proclamar y enseñar tu bendita y santa palabra, Señor Dios Todopoderoso, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tus labios. Gracias, Padre, por esta bendición. Bendice a nuestros hermanos de esta cabina, Señor, de esta radio, Señor, que la palabra siga siendo anunciada, Señor, a través de esta radio, Señor, y pueda llegar al corazón, Señor, a las vidas, Señor, de toda persona que escuche. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y nos ponemos en tus manos. Perdónanos y ten misericordia. Señor Dios Todopoderoso, has comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros para hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Bendito sea tu nombre, bendice este municipio, bendice México, Señor, bendice cada estado, bendice nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Ten misericordia, Señor, de aquellos hombres y mujeres que en este tiempo desechan el regalo, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Voy a dar los teléfonos rápidamente de aquí de cabina. Es el 55 59 32 91 28. 55 59 31 59 32 91 28, perdón, hermanos. Entonces, por si gustas que al final pues estemos orando por alguna necesidad, estamos para servirte, hermano en Jesucristo, y personas que nos escuchan esta mañana. Asimismo, damos el teléfono, les voy a dar mi teléfono, el 55 35 66 32 33. 55 35 66 32 33. Iglesia Hice Dios Eterno de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Ahí estamos, ahí tienes tu familia, ahí tienes tu casa. Cuando gustes, cuando andes por allá, nos visites o nos llames por teléfono. Así que vamos a comenzar, hermanos, este tema en primera
En Primera de Pedro voy a leer el capítulo 1, algunos versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que cuánta falta, hermano, nos hace hoy en día. Pues cada día, hermanos, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, lo que es el Evangelio de Dios. Amén. El Evangelio de Dios, hermano, el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hubo una advertencia, hermano, de cómo se iba a corromper, ¿verdad? Cómo iban a distorsionar el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía: si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente a este, ¿verdad?, pues sea anatema. Y la advertencia de un evangelio diferente siempre está en la Biblia. Nos advierte, nos pone en alerta el Señor, que en los postreros tiempos pues muchos no iban a tener comezón de escuchar la verdad. Y hoy en día, hermano, vemos que desafortunadamente y tristemente, hermano, pues se ha ido diluyendo, corrompiendo, pervirtiendo el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y estos temas, hermanos, que seamos santos como nuestro Padre es santo, hermano, y como hijos obedientes. Como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, ¿no? A veces muchos conocemos o muchos desconocen la doctrina de la justificación, pero déjame decirte que no hay justificación de nuestros pecados si no hay una regeneración, una conversión, hermano, y santidad en nuestras vidas. Hoy se predica un evangelio sin santidad, un evangelio sin conversión. No, ese no es el evangelio de Dios, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo va acompañada de arrepentimiento, de perdón de nuestros pecados, de regeneración, de conversión, de santidad, hermano, sobre todo de santidad. Y hoy, bueno, se ha ido diluyendo mucho ese mensaje, ser santos, como nuestro Padre está en el cielo, es santo, ¿no? Entonces, aquí dice como hijos obedientes. Es una de las cualidades de todo hijo o hija de Dios que se ha arrepentido, que verdaderamente ha creído en el Evangelio, es la obediencia. ¿Qué tan importante es la obediencia a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Salvador y a nuestro Señor? Hoy vemos, hermano, tristemente, una desobediencia tremenda hacia la palabra de Dios. Y todo, hermanos, por no hablar el evangelio de Dios, y todo por no predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces hablamos un evangelio que no es el evangelio, se parece al evangelio, pero no es el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay una conversión en los corazones. La gente no se vuelve a Dios de todo su corazón. No estoy diciendo todos, pero la mayoría de la gente, hermanos, escucha el mensaje, escucha la predicación, pero a veces no entiende la enseñanza, no entiende lo que verdaderamente el Señor Jesucristo nos vino a dejar. El evangelio de Dios, el evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo, hermano, no es para ser seguidores o simpatizantes nada más. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Dios es para ser discípulos a todas las naciones. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo
y predicar el evangelio, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y también dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el evangelio de Dios, hermano, es para hacer discípulos. El evangelio de Dios es para que el hombre y la mujer, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenga perdón de pecados, pero debe de haber una conversión. A veces queremos, ¿verdad?, ser justificados de nuestros pecados, pero sin ninguna conversión. Esa no es verdaderamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el evangelio de Dios. Esas no son las buenas nuevas del Señor, hermanos. Es verdaderamente el evangelio de Dios es hacer discípulos, hombres y mujeres, aprendices, dispuestos, ¿verdad?, a ser como su Señor, obedecer a Dios, a sujetarnos al señorío, ¿verdad?, el obedecer a Cristo, el obedecer su palabra. Eso es el evangelio de Dios. Esas son las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Ser discípulos, ser siervos de Dios, hombres y mujeres salvos por la misericordia, por el amor de Dios, hermano. Entonces dice aquí, como hijos obedientes, no nos conformemos, ¿no? Entonces, pues la Biblia, hermano, nos habla, hay bendición, hermano, hay mucha bendición en la obediencia. Por eso hoy vemos, hermano, o hermanos en Cristo, una falta de obediencia a la palabra de Dios, una falta de temor a Dios, una falta, hermanos, de sujetarnos al señorío de Cristo. Hoy muchos aceptamos al Señor como nuestro Salvador, pero muy pocos como nuestro Señor. Hay muy poca sujeción, muy poca obediencia a la palabra de Dios, muy poca santidad, hermanos, en nuestras vidas. Hoy vivimos un evangelio, hermano, y más en este tiempo donde el mundo ofrece muchas cosas temporales y donde el pueblo de Dios está siendo arrastrado por los placeres temporales de este mundo, donde el pueblo de Dios sigue siendo arrastrado por un evangelio diferente del cual nos dejó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, el cual nos dejó los apóstoles, los profetas, nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Dios. Hermano, muchos estamos siendo arrastrados, confundidos, apartados, y muchos han dejado el camino, muchos han dejado el santo mandamiento de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, aprender, conocer el evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, como hijos obedientes. Entonces la obediencia, hermanos, va a producir pues varias cosas en nuestras vidas. Sobre todo va a traer bendición, fortaleza, madurez en nuestras vidas, hermano. Pero si verdaderamente no conocemos el evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? Entonces, el ser obedientes a la palabra de Dios, hermano, pues número uno va a traer bendición. Acuérdense que la obediencia a la palabra, la obediencia a Dios, siempre va a traer bendición. Siempre va a traer bendición. Por eso es importante, hermanos, a veces hablamos cosas desde el púlpito, hermano, que a mucha gente pues no le interesa tu vida, cómo está tu vida espiritual, y te dice que Dios te va a bendecir, pero ¿cómo nos va a bendecir Dios, amado hermano, si muchas veces andamos en desobediencia, andamos en rebeldía? Entonces, la obediencia, hermanos, número uno va a traer bendición. La obediencia, hermano, va a traer responsabilidad. Va a traer responsabilidad. Es muy importante esto que entiendas, hermano, el tú conocer la verdad,
el ser iluminado con el Espíritu Santo de Dios, el conocer todas esas cosas que el Señor escondió o ocultó de los sabios y de los entendidos, y ahora nos los ha dado a conocer a nosotros por medio de su Espíritu Santo, hermano, trae una responsabilidad tu vida a mi vida. Porque conoces la verdad, eres iluminado y somos obedientes a la palabra, somos obedientes al Evangelio de Dios. Entonces, y nos hace cada día más responsables. Imagínate que conozcamos la verdad y no obedezcamos, ¿no? La obediencia siempre nos va a traer bendición. El conocer la verdad nos lleva a tener una responsabilidad. La obediencia siempre va a traer cambios a nuestra vida. Siempre va a traer un cambio, una transformación a nuestra vida. Todos aquellos, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, todos aquellos que decimos que conocemos la palabra de Dios, debe de traer cambios a nuestra vida. Acuérdate que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, una persona que conoce, que verdaderamente ha entendido y ha recibido el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, va a haber cambios en su vida. Por eso dice, ya no nos conformemos, dice aquí, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces trae bendición, trae responsabilidad, pero el Evangelio de Dios también debe de traer un cambio, una transformación, hermano, una restauración. A veces decíamos, o a veces pensamos, hay mucha gente que busca la restauración de su vida, la restauración de su familia y la restauración de su matrimonio. Eso es bueno, hermano, pero no te conformes nada más con la restauración, sino con la transformación. Jesucristo vino a transformarnos, a hacer nuevas todas las cosas en tu vida, en mi vida. Esa familia nueva, ese matrimonio nuevo, esa persona nueva, vino a transformarnos y vemos, hermanos, que muchos nomás se conforman con la restauración, con solucionar los problemas, pero verdaderamente dura por muy poco tiempo a veces la solución del problema, pero se van a presentar otros problemas, otras luchas, otras adversidades. Entonces, el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo siempre va a traer cambio, va a traer restauración, va a traer bendición, va a traer responsabilidad, madurez a tu vida y a mi vida. Entonces, ahí en Lucas capítulo 10, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10. El versículo 27 dice la palabra de Dios, 10:27 dice, voy a leer desde el 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las cosas que trae la obediencia, hermano, es el respaldo. A veces por eso aquí en el 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué tan importante, hermano, es qué tan importante es hoy en día, hermano, seguir leyendo la Biblia? Es triste saber, hermanos, que muchos han dejado de leer la Biblia. Es triste ver, hermano, que muchos han dejado la Biblia por libros seculares o libros de superación personal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú cómo lees? ¿O cuánto tiempo has dejado ya de leer la Biblia? Dice, y aquel respondió, dijo, amarás
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es algo, hermano, que hoy se ha ido perdiendo por dejar de leer la Biblia, por dejar de creer en el Evangelio de Dios y estar escuchando un evangelio diferente y estar obedeciendo un evangelio diferente. Hemos dejado, muchos de nosotros hemos dejado en este tiempo de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y no se diga, hemos dejado de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que dice la palabra de Dios es que como hijos amados, ¿verdad? Ahí donde leímos en Primera de Pedro, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía cuando estábamos en la ignorancia. Hermanos, hoy hemos dejado, es importante, hermano, que nos volvamos nuevamente al amor a Dios. Hemos dejado de amar a Dios. A veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero a veces nuestros hechos dicen todo lo contrario. A veces nuestro comportamiento dice todo lo contrario. Entonces, el obedecer a Dios, hermanos, siempre va a traer un respaldo de Dios. Siempre va a traer un respaldo de Dios, amados hermanos, el obedecer, el amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Otra de las cosas que trae el ser obedientes, no nomás trae el respaldo de Dios a nuestras vidas, la protección de Dios a nuestras vidas, hermano, también trae sanidad a nuestras vidas. En el capítulo 9 de Juan vemos, hermanos, que había un hombre ciego en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Juan habla sobre un hombre. Dice aquí, capítulo 9, dice que, voy a leer desde el 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué tan importante, hermano, porque obedeció, fue y se lavó. Imagínate, hermanos, entonces la obediencia, hermano, la obediencia, que es una actitud, una cualidad de los hijos, de las hijas de Dios, hermano, va a traer el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la fortaleza de Dios, pero también va a traer, hermanos, va a traer sanidad a nuestras vidas, va a traer sanidad, hermano, a nuestros cuerpos, va a traer sanidad siempre y cuando, hermano, nosotros seamos obedientes. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes, aunque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres y la lluvia cae para buenos y malos y el sol sale para buenos y malos también, hermanos, déjame decirte que la sanidad, ¿verdad?, es resultado de la obediencia. La sanidad física, la sanidad espiritual, la obediencia, el creer en el Evangelio de Dios, el creer en las buenas nuevas, hermano, de salvación. Y ahí en el capítulo 10 también de Lucas, vemos, hermano, desde el 17, capítulo 17 al 19, aquí vienen aquellos 70 que el Señor envió a llevar el Evangelio. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Entonces la obediencia, hermano, trae también no nomás el respaldo y la sanidad de Dios, sino que también trae autoridad, hermano, a nuestras vidas. A veces, hermano, acuérdense que a todos los que recibimos a Cristo, ¿verdad?, se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios nos ha dado autoridad, hermanos. A estos 70 pues les dio autoridad, pero, hermanos, debe de haber obediencia. ¿Cómo podemos tener autoridad? ¿Cómo podemos tener autoridad, hermanos, si a veces no predicamos, no enseñamos con el ejemplo? No obedecemos a Dios. Es triste ver, hermano, que muchos de nosotros, en lugar de tener autoridad sobre ciertas circunstancias, hermano, muchas veces somos avergonzados, muchas veces somos desechados. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, porque lo que predicamos, porque lo que enseñamos no va de acuerdo a lo que vivimos. Entonces aquí el Señor les dio potestad de echar fuera, dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, hermano. Hoy es triste ver, hermano, cómo el enemigo está haciendo estragos en la vida de muchos de nosotros. Cómo el enemigo, hermano, está haciendo estragos en los matrimonios, en las familias hoy en día. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermano, por la desobediencia, la rebeldía, la mundalidad en nuestras vidas, la carnalidad en nuestras vidas, resta autoridad. Resta, hermanos. ¿Cómo vamos a hablar de autoridad, hermanos, si nosotros no nos sujetamos a la autoridad de Cristo? ¿Cómo podemos decir que la gente se sujeta a la autoridad como pastores, como servidores en una iglesia, si nosotros no nos sujetamos a la autoridad que es Cristo Jesús? ¿Cómo? Uno no puede estar en la autoridad si no estamos bajo autoridad. Y nuestra máxima autoridad es Cristo, es Dios, son las Escrituras, es la palabra de Dios, es la obediencia, la sujeción, hermano. Un evangelio sin obediencia, sin sujeción, hermano, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que nos enseña a vivir sin sujeción y obediencia a Dios no es el evangelio de Dios. No son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante que como hijos de Dios obedezcamos la palabra de Dios, hermano. Dice aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿no? Entonces, un hijo de Dios no se conforma a los deseos que antes tenía, deseos carnales, terrenales, ¿verdad? Sino que ahora anhela y desea las cosas que son del Espíritu, las cosas que son eternas, las cosas espirituales, las cosas que permanecen para siempre. Así que vamos a hacer un corte, amado hermano, y ahorita continuamos. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras
palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores, Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las... Bendito Dios, hermanos, continuamos en esta mañana con esta palabra, hermanos. Entonces hablábamos que como hijos obedientes, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo, ¿no? Pedro nos prohíbe, hermano, al creyente, la Biblia nos prohíbe ser moldeados, hermano, o seguir moldeándonos conforme a este mundo, ¿no? O sea, Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados, y no nos conformemos a este siglo, ¿no? Entonces, como hijos amados o como hijos obedientes, hermano, nuestra vida cada día debe ser cambiada, transformada, hermanos, de poder en poder, de victoria en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no nos podemos dejar, hermano, conformar. Ya tú y yo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No podemos seguir viviendo conforme a los deseos que antes teníamos. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Nuestros deseos eran carnales, terrenales, hermano. Ahora nuestros anhelos y deseos deben de ser ya como hijos de Dios. Dice Efesios, fíjense bien, Efesios, dice el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida, hermano? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
Sí, en otro tiempo. Tú como cristiano, como hijo de Dios, no te puedes conformar o seguir viviendo como antes vivías, o pensando como antes vivías. Tu mente debe decir cada día ser transformada, cambiada por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios controle, hermano, nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú ya no eres un hijo desobediente. Tú y yo debemos ser hijos obedientes. ¿Qué pasa cuando la gente, hermanos, conoce el Evangelio y sigue haciendo y sigue viviendo como antes de conocer la palabra? Aquí hay dos cosas: o eres rebelde, desobediente, o verdaderamente no has creído verdaderamente en el Evangelio de Dios. No has sido transformado. ¿No te has convertido verdaderamente a Cristo Jesús? Eso es lo que puede suceder. Antes éramos desobedientes, pero ahora, hermanos, aquí dice, como hijos obedientes, ya no dice, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Ya no podemos, hermano. Por eso es muy importante leer la Biblia, hermanos. Lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriña la Biblia. Ese es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy muchos están siendo arrastrados y andan todavía conforme al príncipe de la potestad del aire. Así andan muchos, pero nosotros ya no debemos de andar así. No nos debemos de conformar, hermano. Debe de haber, y hoy en día hay tanta inestabilidad en la vida de muchos de nosotros. ¿Por qué hay tanta inestabilidad? ¿Por qué hay tanta doble ánimo? Hay mucha gente de doble ánimo. Hay mucha gente que no tome decisiones firmes. Hermano, la palabra de Dios nos lleva a ser responsables, a tener cambios, hermano, en nuestras vidas, la obediencia. Pero si no hay cambios en nuestras vidas, hermano, es que no estamos obedeciendo, no hay una verdadera conversión en nuestras vidas. Dice aquí, los deseos, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos. Esto, hermanos, describe una vida sin normas. Los deseos, una vida sin normas, sin altos, ¿verdad? Describe una vida, hermano, que todavía queremos, ¿verdad?, hacer conforme a los deseos carnales que antes teníamos. Dice aquí Efesios 5, versículo, dice el 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Antes, hermano, teníamos unos deseos no conforme a la palabra de Dios, no como conforme a hijos de Dios, hermano. Por eso dice aquí, y andar en amor. Son mandamientos, son normas, hermanos, son estándares que el Señor nos ha puesto en el Evangelio, en su Evangelio. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos, hermano. Dice que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Qué es esta ignorancia, hermano? Sin el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios. Hoy, hermano, una de las cartas que Pablo escribía a los tesalonicenses decía que estas cosas les escribían para que no ignoraran. El anhelo, el deseo, hermano, es de que tú y yo como hijos no ignoremos, hermano, cuál es la voluntad de Dios y seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué mucha gente ignora? Pues porque no investiga, no estudia. Por eso, hermano, aquí dice, antes, hermano, pues ignorábamos muchas cosas de Dios.
No fue sino que hasta que venimos a la lectura, a leer la Biblia, escudriñar la Biblia, estudiar la Biblia, cuando nos dimos cuenta, hermano, de muchas cosas. Y el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. No podemos, hermanos, seguir sin conocimiento. Una de las cosas que la gente no se preocupa es conocer a Dios, al conocer al Creador del cielo y de la tierra, a conocer al Dios omnipotente, omnisciente, ¿verdad?, en nuestras vidas. Es importante, hermano, que tú y yo conozcamos al Dios creador del cielo y de la tierra. Y es por eso que pues antes no conocíamos todo eso, hermano, y nuestros deseos eran vanos, carnales, terrenales, siempre poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Entonces, esto, hermano, pues a veces mucha gente dice, ¿para qué quiero aprender? Si no voy a sufrir más porque ahora voy a saber la verdad. Hermano, es muy importante el conocer. Dijo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado, porque esta es la vida eterna, hermanos. El conocer verdaderamente a Dios es importante, hermano. O sea, el no querer conocer a Dios es rebeldía. El hombre es rebelde, él no quiere conocer las cosas de Dios, él quiere conocer las cosas del mundo, las filosofías del mundo, los conceptos del mundo. Así es el hombre, hermano, pero hoy en día la gente no quiere conocer las cosas de Dios. Hoy no quiere el mundo conocer cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo dice, ustedes no quieren venir a mí, ¿verdad?, para que yo los sane. Hay mucha gente, hermano, que no quiere venir a Cristo. Hay mucha gente que no quiere conocer a Dios. Hay mucha gente que no quiere conocer la voluntad de Dios. Por su rebeldía, por su desobediencia. Por eso Jesucristo dijo, estos hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Prefirieron más las tinieblas porque sus obras eran malas, y hoy en día la gente no quiere conocer a Cristo, no quiere conocer la palabra, no quiere conocer la verdad, quiere vivir en el engaño, en la ignorancia, en la mentira del diablo, en la ignorancia del mundo, teniendo la conciencia cauterizada y el corazón engrosado. Dios tenga misericordia, hermanos. Por eso dice aquí, como hijos obedientes. Esta carta, hermanos, le escribió a hermanos, ¿verdad? Habían sido expatriados, hermano. Andaban siendo perseguidos. Pero les decía, ¿saben qué? Donde ustedes quieran que estén, donde estén, deben de ser comportarse como hijos obedientes. Y es lo mismo para nosotros. Hoy hay muchas iglesias en cada barrio, en cada colonia, en cada estado, en cada país, en cada alcaldía. Hay iglesias, pero donde quiera que nosotros estemos, hermano, andemos y vayamos, debemos ser hijos obedientes. Yo no puedo ser nada más hijo obediente en la iglesia y en mi casa desobediente, o en la calle desobediente, o en el trabajo desobediente, ¿no? No me puedo conformar, hermano, ya a lo que antes yo tenía, ¿no? O sea, mis deseos, no me puedo conformar a los deseos que antes yo tenía. La gente hoy se conforma con sus deseos carnales, terrenales, estudiar, trabajar, viajar, ¿verdad? Y amontonar bienes, pero ¿qué se granjea el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Mucha gente está conformada nada más con eso, se conforma a sus deseos carnales y terrenales. No hay deseos espirituales, no hay deseos divinos, no hay deseos celestiales eternos en las vidas de mucha gente. Y es lo que les decía a ustedes como hijos obedientes, cíñanse sus lomos, dice, cíñanse sus lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Donde quiera que estés, mantente firme. Tú tienes conocimiento, tienes entendimiento, pero cuando no se nos enseña, nomás se nos predica y no se nos enseña el Evangelio,
de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál entendimiento vamos a tener? Vamos a seguir con nuestros deseos terrenales, mundanos, hermano, siendo a veces rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. Y eso no, hermanos. Por eso les decía, hermanos, el evangelio de Dios hace discípulos, hace hijos obedientes, hace gente sujeta a la palabra de Dios, obedientes a Dios, siervos de Cristo. Entonces dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Uno de los propósitos, hermano, es apartarnos de todo mal. Es, hermano, ser apartados para los propósitos de Dios. ¿Tú crees, hermano o hermana, que Dios te llamó nada más para estar o estemos nada más de floreros en una iglesia? No, hermano. Dios nos llamó con un propósito de que nos debemos de apartar, hermano, de toda maldad, apartarnos, hermano, para el propósito de Dios, limpiarnos de toda iniquidad, ser vasos útiles, hermano, para el Señor, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación y dicen toda nuestra manera de vivir en todos los aspectos de nuestra vida debemos de ser santos. Acuérdate que sin la santidad nadie va a poder ver al Señor. Y mientras nosotros, hermano, todavía tengamos esos deseos carnales, terrenales, mundanos, hermano, ¿cuál? Debemos de ser hijos obedientes, no conformándonos a este siglo, no conformándonos a los deseos que antes teníamos. Y eso era porque andábamos en la ignorancia. Y hoy la gente que está en las iglesias es ignorante en muchas cosas porque quiere, porque no lee, porque no escudriña, porque no estudia la palabra de Dios. No tenemos o no tienes el hábito de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay bendición en la obediencia, hay respaldo en la obediencia, hay sanidad en la obediencia, hermanos. Y todas estas cosas, hermanos, Dios nos manda. Y Pablo dijo, no quiero que ignoren. En el Antiguo Testamento, pues sí, no tenían todo el conocimiento, toda la revelación de Dios en la Biblia. Ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios en la Biblia, amados hermanos. En Cristo Jesús estamos completos. Colosenses habla, hermano, que pues sí, se habían metido muchas herejías dentro de la iglesia de los colosenses. ¿Y por qué? Porque le querían quitar mérito a la divinidad de Cristo, a la obra de Cristo redentora en la cruz del Calvario, hermano. Y por eso el apóstol Pablo manda una carta y explica la obra de Cristo Jesús, lo que hizo, hermano, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, hermano. Y en Cristo Jesús estamos completos. En Él se esconde todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, hermano. Por eso, hermano, no hay excusa ni para ti ni para mí. Porque hemos dejado, hermano, porque hemos dejado la santidad en muchos aspectos de nuestras vidas. Muchos de nosotros, hermano, hemos dejado la santidad en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, y esto, hermano, se refiere especialmente a nuestra conducta. Nuestra conducta, hermano, hoy en día, nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres en las vidas de muchos de nosotros, hermano, no es buena. No es buena. Entonces dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir. En toda, hermanos, en toda. Desafortunadamente, hermano, hemos caído en una tibieza, en una indiferencia, en una carnalidad y en una mundanalidad dentro de nuestras iglesias, hermanos. No necesitamos, hermano, estar en muchas partes para darnos cuenta de la condición, hermano, de muchas de nuestras iglesias locales, en diferentes municipios, en diferentes alcaldías. Cómo, hermano, nos hemos dejado arrastrar por la mundanalidad y la carnalidad. Hemos dejado de ir al mundo y hacer discípulos, hemos dejado de ir al mundo y predicar y enseñar el evangelio, y el mundo está llegando a nuestras iglesias. La carnalidad, la mundanalidad, los deseos que antes teníamos están entrando en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Deseos carnales y terrenales. Y dice la palabra de Dios, hace rato leímos en Efesios 5:1, como hijos amados, ¿verdad? Como hijos de Dios, seamos imitadores de Dios. Jesucristo nos dejó un ejemplo. Entonces, hermano, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, porque estos hermanos en esta carta de Pedro estaban pasando por situaciones difíciles. A veces nuestra excusa de por qué no queremos obedecer la palabra, ser hijos obedientes, es porque por las circunstancias que a veces estamos pasando. Y buscamos cualquier excusa para decir, es que me pasó esto, y es que aquello, y siempre tenemos excusas para justificar a veces nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad, y muchas veces nuestro pecado. Estos hombres les dijo, pónganse, ustedes tienen entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, no dejes que el mundo te embriague, no dejes que la carnalidad te embriague, sé sobrio. Dice aquí también, sé sobrio y esperar por completo la gracia, dice que os traerá cuando Jesucristo se manifieste, hermanos. Tenemos entendimiento, hermano, debemos ser sobrios. Hoy, hermano, el mundo está embriagando las iglesias. Hoy los placeres temporales del mundo están embriagando a muchos de nosotros como pastores, a muchos de nosotros como predicadores. El mundo y el pecado, la carnalidad y la mundanalidad nos está embriagando. Nos está, hermano, nos está enloqueciendo. Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar, hermano, firmes, fieles, con entendimiento, con discernimiento, con conocimiento y llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, vamos a estar enseñando y predicando un evangelio que no es el evangelio de Dios. Un evangelio que no son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay conversión, no hay nuevo nacimiento, no hay obediencia, no hay sujeción a la palabra, no hay temor a Dios. Y ese no es el evangelio. El verdadero evangelio me va a llevar a un cambio, a una transformación, a una obediencia, a una esperanza, a una confianza, a una reverencia, a un temor hacia Dios. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo. Ustedes tienen entendimiento y hoy en día muchos han entendido el evangelio. Pero tenemos que ponerlo por obra, hermanos. Acuérdate, no hay justificación si no hay transformación y santidad. Muchos proclamamos ser salvos, pero somos desobedientes. No hay sujeción a Dios ni temor a Dios. No hay santidad en nuestras vidas, no hay fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y decimos ser cristianos. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos si estamos caminando en la fe y si Cristo Jesús está en nosotros, o acaso estaremos reprobados. Hermanos, no podemos seguir. Antes andábamos así por la ignorancia que había en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero ahora el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, quien nos revela todas las cosas, que nos da entendimiento en todas las cosas, que nos recuerda todas las cosas y
que nos enseña todas las cosas y que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Tenemos que ser hijos obedientes. Y ya, hermanos, nuestros deseos pues ya no son terrenales. Nuestros deseos son celestiales. Celestiales, eternos, son los deseos que debe de haber en nuestro corazón mucho antes que los terrenales. A lo mejor muchos dicen, deseo terminar mi carrera. Gloria a Dios, qué bueno que deseas terminar tu carrera y trabajar, pero siempre en la obediencia, en la sujeción a la palabra de Dios, porque ahí va a haber bendición. Dios te va a respaldar. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres tener otro trabajo? Gloria a Dios, es un deseo, aleluya, pero va a ser conforme a la voluntad de Dios, pero siempre en la obediencia a Dios, no en la desobediencia, no en la rebeldía, no en la carnalidad, sino en la obediencia y en la santidad hacia Dios. Así que vamos a estar orando esta mañana. Dale gracias a Dios. Padre, te adoramos y te glorificamos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es pura, es santa, es sin mancha, es poder de Dios para transformación, para cambios, para sanidad, Señor, para regeneración, para arrepentimiento. Bendito sea tu nombre, Señor, que tú sigas obrando, bendiciendo y fortaleciendo nuestras vidas, la vida de tu pueblo, de la iglesia, Señor, alrededor de todo el mundo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no nomás oidores, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor, que a través de esta radio pudieron escuchar tu palabra, Señor. Que tú obres y toques y transformes nuestros corazones cada día, cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros, anhelando y deseando las cosas, primeramente las celestiales. Señor, sabemos que las terrenales pues aquí se van a quedar, y todo lo que anhelemos y deseemos, Señor, será conforme a tu voluntad, Dios. Te doy gracias, gloria, honra y honor en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues reciban bendiciones, hermanos del pueblo de Dios, de su hermano en Cristo Gerardo González. Reciban bendiciones, hermanos. Esperemos, ¿verdad?, que el anhelo y el deseo de nosotros como pastores es que Cristo Jesús sea formado en cada uno de nosotros, y sobre todo, hermanos, que Cristo venga ya. Aleluya. Muchos de nosotros anhelamos y deseamos ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos con paciencia la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y buenas tardes.